Buen día. Vamos a entrar en un poco más detalle de referencias relativas y absolutas. Este, tenemos que partir, para hablar de referencias, tenemos que partir de que una fórmula puede tomar como referencia alguna otra celda. Yo puedo hacer una fórmula con operadores de Excel como 4 entre 2, donde en realidad mis valores, mis referencias son constantes y siempre va a significar la fórmula 4 por 2 y el resultado siempre va a ser el mismo. Yo puedo copiar y pegar, puedo arrastrar esa fórmula y en todas va a ser exactamente lo mismo. Estoy copiando la fórmula. También es posible que una fórmula de Excel tome como referencias celdas, las cuales pueden cambiar sus valores. En este caso es un 4 entre 2. Exactamente la misma fórmula como lo tenía y el resultado sigue siendo 2. Pero, ¿qué pasa al yo querer arrastrar esta fórmula? Las referencias se mueven junto con el arrastre de la fórmula. En el sentido de columnas y en el sentido de renglones. Y ahí es donde entra la utilidad de conocer referencias absolutas, que vamos a entrar en detalle. Esto era para explicar solamente qué fórmulas pueden tomar referencias para ese cálculo de la fórmula, puede tomar referencias de otras celdas de este mismo archivo o de otros archivos incluso. Entrando al detalle, ¿qué es una referencia relativa? Si mi celda actual, que es la N5, toma como referencia a la celda H5, que el valor es G20, yo puedo desplazar mi fórmula verticalmente y horizontalmente y vemos cómo la referencia se mueve junto y en el mismo sentido en que yo desplazo mi fórmula. ¿Sí? Ahí no hay ninguna restricción. Para donde muevo la fórmula se mueve, trae consigo la misma referencia. Empezamos a ver las referencias absolutas y partiendo de que tenemos una plantilla con dos ejes, llamémosle X, que son los renglones, yo me puedo mover de forma horizontal o me puedo mover de forma vertical. Esos son los dos ejes que podemos dejar fijos o absolutos. En este caso, al crear una referencia absoluta en los renglones, lo que estamos diciendo es que no importa en el eje horizontal, no importa cómo desplace yo la fórmula, mi referencia se queda fija en el renglón. O sea, no importa que yo me mueva, no importa que yo me mueva verticalmente, mi renglón se queda fijo. Estoy haciendo exactamente la misma operación que en la referencia relativa. Estoy igualando a mi celda G20, pero ahora la diferencia es que voy a dejar absoluto el renglón, que es el H13. Presionando F4, si lo presiono una sola vez, dejo fijo columna y dejo fijo renglón, que más adelante lo veremos acá. En este ejemplo solo me interesa dejar fijo el renglón, que es el 13. Vuelvo a presionar F4. Estoy dejando relativa la columna y absoluta el renglón.
podemos ver que si yo desplazo la fórmula, no importa que yo me haya movido verticalmente, mi referencia se mantiene en el mismo renglón, que es el G20. A diferencia de la relativa, no veo G21 ni veo G22. Yo sigo jalando el dato de la celda del renglón 13, porque ese es el renglón que con este signo de pesos dejé fijo. Si yo me muevo en el eje horizontal, yo veo que sí me recorro hacia la F y hacia la I. Sin embargo, sigo teniendo la referencia absoluta de los renglones. No me desplazo, aunque yo mueva la fórmula, no me desplazo en el eje vertical. ¿Sí? Esa es la forma de dejar una referencia absoluta en los renglones. Lo mismo con las columnas. Voy a tomar el mismo valor G20, presiono F4, vuelvo a presionar F4. Aquí estoy dejando el renglón fijo, pero ahora lo que me interesa dejar fijo es la columna. Vuelvo a presionar F4 y veo que el signo de pesos se recorre al inicio de la fórmula. Ahí estoy dejando solamente fija la columna y el renglón es relativo, se va a poder mover. Exactamente el mismo ejercicio, recorro la fórmula vertical y horizontal. Y ahora podemos ver que hay un desplazamiento junto con la fórmula. Yo recorrí la fórmula de forma vertical y la referencia también se movió de forma vertical. Baja y sube junto con el desplazamiento de la fórmula. Sin embargo, ahora que la columna es fija, me muevo hacia los lados y no importa hacia dónde me muevo, en el eje horizontal sigo teniendo solamente los datos de la columna H, porque la dejé fija, y en todas las columnas encuentro solo datos con G. Sí se desplazan los renglones, porque los renglones no están fijos, pero la columna no se desplaza. Y por último, la referencia absoluta puede ser exactamente lo mismo. En esta ocasión, en vez de presionar 2 o 3 veces, presiono una sola vez. Y con eso estoy dejando fijo la columna H y también el renglón, en este caso 29. Eso quiere decir que no importa hacia dónde desplace la fórmula, vertical u horizontalmente, mi referencia sigue siendo la misma, G20. No importa el sentido en el que me desplace, porque en esta dejé la columna y el renglón fijos. No tienen movimiento sin importar para dónde me desplace. ¿Para qué es útil esto? ¿Cuál es un ejemplo de cómo se utiliza? ¿Cómo nos es útil esto en Excel? Algo muy sencillo, un listado de precios a los cuales les tengo que agregar un porcentaje de IVA, que ese porcentaje es un dato fijo que lo puedo guardar en una celda. Esto es un valor, es una constante 16% en México. Si yo quiero sacar el 16% del precio de la almendra, que son 10, lo único que tengo que hacer es multiplicar el precio de la almendra por el 16%. Y eso me da que el IVA es 1.6 pesos de por estos 10, por el valor de 10. Si yo solamente, sin utilizar referencias absolutas, yo desplazo la fórmula, podemos ver que este dato es correcto. Sin embargo, el siguiente, aunque el dato correcto, porque sí me interesa que en esta celda se calcule el IVA de la avellana, sí estoy multiplicando los 15 pesos de la avellana. Sin embargo, el 16% ya no es la referencia, ya no se ubica en la celda de referencia que yo tenía pensado en un inicio. Igual en las siguientes, porque aunque sí me interesa
que mi columna de precios, que mi celda de precios se vaya desplazando junto con la fórmula, lo que no quiero es que este también se mueva con la fórmula. A mí me interesa que este se quede fijo para siempre hacer el cálculo contra la celda E2. Y ahí es donde, si el IVA lo hacemos absoluto, desplazo la fórmula, y aunque yo desplacé la fórmula verticalmente, al hacer absoluta esa celda, no importa hacia dónde mueva la fórmula, siempre mantiene la referencia, que en este caso es el IVA, y que me interesa mantener fija, ¿verdad? Aunque esta, que es una referencia relativa, se mueve junto con la fórmula porque así me interesa que sea, porque quiero calcular cada uno de estos precios. En este caso, el precio neto de estos artículos sería la suma de cada precio del artículo más su IVA. Y en este caso, los dos datos que estoy tomando como suma son relativos porque me interesa que se calcule cada uno de los artículos que tengo. Creo que este es un ejemplo que ilustra muy bien cuando se utiliza una referencia absoluta. Si fuera necesario otro ejemplo, creo que podemos hacer más.